Hola, ¿te parece que con el paso de los años coges más resfriados o infecciones? Es una preocupación muy común y es fácil pensar que es una parte inevitable de envejecer, una especie de peaje que hay que pagar al tiempo. Pero déjame decirte algo importante, no es así. Es cierto que, como todo en nosotros, el sistema inmunitario va cambiando con el tiempo, pero podemos hacer mucho para mantenerlo fuerte y en plena forma. Quédate conmigo porque vamos a descubrir por qué ocurren estos cambios y, lo más importante, te daré las claves prácticas para que tomes las riendas de tu salud y sigas disfrutando de una vida plena. Para empezar, vamos a conocer un poco mejor a nuestro guardaespaldas. Con el paso de los años, nuestro sistema inmunitario envejece. Es un proceso tan natural como que nos sacan canas y que la piel se vuelva más fina. Por eso, la respuesta ante una infección se vuelve algo más lenta y menos contundente. Imagina que tu sistema inmunitario tiene dos equipos principales. El primero son los guardias de la entrada, la primera línea de defensa que ataca a cualquier intruso sin hacer preguntas. El segundo son las fuerzas especiales, un equipo de élite que aprende a reconocer a cada enemigo específico, crea un plan de ataque a medida y, lo más crucial, guarda su recuerdo para neutralizarlo mucho más rápido si vuelve a aparecer. Con la edad, ambos equipos siguen funcionando, pero su coordinación y rapidez disminuye un poco. La consecuencia directa de esto es que nos volvemos más proclives a contraer infecciones y, cuando ocurren, hay un mayor riesgo de que sean más graves. Pero entender cómo funciona tu equipo de defensa es el primer paso para poder entrenarlo. Así que vamos a ver exactamente cómo se hace. Fortalecer tus defensas no va de buscar un truco mágico o una pastilla milagrosa, sino de adoptar un estilo de vida que te cuide a diario. Es como cuidar un jardín, necesitar un poco de atención constante. El primer pilar fundamental es el movimiento. Se ha dicho que pasar mucho tiempo sentado es el nuevo fumar, y es una frase muy poderosa. El ejercicio físico regular, aunque sea moderado, es como un campo de entrenamiento para tus células inmunitarias. Entrena a unas células muy especiales, las llamadas células asesinas naturales, para que sean más adaptables y menos inflamatorias. Esto permite un control más efectivo de la inflamación crónica, ese fuego lento que puede debilitar tus defensas con el tiempo. Y no necesitas convertirte en un atleta olímpico. Ejercicios tan sencillos como ponerte de puntillas mientras esperas que se caliente el café, subir escaleras en lugar de coger el ascensor, caminar a buen paso, nadar o pedalear son increíblemente beneficiosos. Cualquier cosa que puedas hacer, por poco que parezca, ya está ayudando a tu sistema inmune. Ahora hablemos del combustible para ese ejército. El segundo pilar, la alimentación. Lo mejor es basar tu dieta en comida real y saludable. Muchas verduras y frutas de temporada, proteínas de calidad como el pescado y los huevos, y grasas saludables que encontramos en el aceite de oliva virgen extra o el aguacate. Al mismo tiempo, es importante reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, esos productos industriales llenos de azúcares, harinas refinadas o grasas hidrogenadas. Y no podemos olvidarnos de la hidratación, ya que ayuda a tu cuerpo a absorber las vitaminas y minerales de los alimentos y a eliminar las toxinas. Una buena regla general es beber hasta que el pis sea claro. Ojo que con la edad tiende a fallar el mecanismo de la sed. Y así como elegimos bien el combustible, también es vital eliminar lo que daña directamente al motor de vuestras defensas. Por eso es fundamental no fumar, porque debilita directamente al sistema inmunitario. Asimismo, es importante reducir el consumo de alcohol. Lo más recomendable es que consultes con tu médico para saber qué nivel de consumo es aceptable en tu caso particular. El tercer pilar es uno que a menudo subestimamos, el descanso. Mientras duermes, tu cuerpo no se apaga, sino que entra en modo reparación. Es durante el sueño cuando se regenera y fortalece.
Los estudios son muy claros. Las personas que duermen menos de 7 u 8 horas son más propensas a resfriarse porque la falta de sueño afecta directamente a una de nuestras células de defensa más importantes, los linfocitos T. Así que dale a tu cuerpo el tiempo que necesita para recargarse. Directamente ligado al descanso está la gestión del estrés. El estrés crónico, esa preocupación constante que parece no apagarse nunca, es agotador para tus defensas. Imagina tener una alarma de incendios sonando sin parar en casa. Al final, agota los recursos y la energía. El estrés prolongado disminuye la cantidad de glóbulos blancos que combaten las infecciones y aumenta sustancias inflamatorias como el cortisol. Pero no te preocupes, combatirlo es más sencillo de lo que parece. Salir a caminar, dedicar unos minutos a meditar, escribir lo que sientes en un diario o simplemente charlar con un buen amigo son herramientas muy poderosas. Y hablando de amigos, llegamos al último pilar de nuestro plan de acción, la conexión social. La soledad tiene efectos negativos demostrados en nuestra salud, ya que puede provocar ansiedad o depresión. Cultivar tus relaciones, rodearte de afecto y compartir tu tiempo con la gente que quieres es una de las formas más agradables y potentes de cuidar tu bienestar general y, por tanto, de blindar tu sistema inmunitario. Además de todo lo que puedes hacer en tu día a día con estos hábitos de vida, la ciencia moderna nos ofrece unos refuerzos extraordinarios y muy eficaces: las vacunas. En cierto modo, una vacuna es como darle a tu sistema inmune un retrato robot del enemigo. Le enseña a reconocer a un virus o una bacteria y a preparar las defensas para neutralizarlo rápidamente si alguna vez aparece, pero sin tener que luchar una batalla real y sufrir la enfermedad. Para las personas mayores en general, hay vacunas especialmente recomendadas como la de la gripe, la de la COVID-19, la del herpes zóster y las que protegen contra las infecciones neumocócicas. Quizás te preguntes si son igual de eficaces en la vejez. Es una duda legítima. Si bien la respuesta del sistema inmune puede ser algo diferente a la de una persona joven, las vacunas han demostrado reducir drásticamente el riesgo de enfermedad grave, de hospitalización y de muerte en las personas mayores. Por eso son una herramienta de prevención tan importante en esta etapa de la vida. Lo más sensato es que hables con tu médico o personal de enfermería. Ellos te indicarán si están indicadas y cuáles son las más adecuadas para tu caso particular. Como ves, aunque el tiempo pase, tu capacidad para influir en tu salud no disminuye. Si acaso, se vuelve más crítica. Es cuestión de adoptar un conjunto de decisiones sencillas pero constantes. Moverte a diario, elegir alimentos que te nutran de verdad, evitar hábitos como el tabaco y moderar o prescindir del alcohol, darle a tu cuerpo el descanso que necesita, aprender a mantener la calma ante las dificultades, rodearte del cariño de los tuyos y apoyarte en los avances de la ciencia como las vacunas. Cuidar de tu sistema inmunitario es mucho más que evitar un resfriado. Es invertir en tu calidad de vida, en tu independencia y en tu futuro. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado interesante esta información. Muchas gracias por acompañarme.